Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo especial que nosotros tenemos para poder compartir la palabra de Dios. En esta mañana vamos a iniciar una nueva serie de devocionales basados en 365 de días de palabra de Dios para nosotros. Y fíjese que en esta mañana vamos a iniciar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del verso 23, del verso 13 al 23. Y en este versículo lo que básicamente nos dice es acerca de la aparición del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y seguramente usted ya lo conoce, esta historia, este relato. Y vamos a ir despacio para poder meditar versículo por versículo. En términos generales, esto se trata en relación a cómo Jesucristo poco a poco se acerca a sus discípulos que iban de camino a Emmaús porque estaban recontra desanimados, estaban muy cabizbajos porque supuestamente su Señor, su Maestro, su líder había muerto en la cruz. Y es ahí donde el Señor Jesucristo se les acerca a ellos y finalmente logra restablecerse. Fíjese que mi amado hermano, en el relato que nosotros vamos a leer en Lucas 24, habían pasado 3 días que Jesús ya estaba muerto, pero los discípulos ya no eran los mismos. Y esto no solamente fue en esta circunstancia, sino también que fue en el mismo hecho en que el Señor Jesucristo fue arrestado, fue encarcelado, fue sentenciado, crucificado, porque incluso sus apóstoles, los discípulos más cercanos que él tenía, el Señor Jesucristo, les habían abandonado. Y luego de 3 días de que Jesús estaba muerto, ya no eran los mismos los discípulos, porque incluso Pedro también se fue nuevamente a la barca como pescador. Algo había pasado con estos discípulos porque no solamente habían perdido a su maestro, sino que en tan solo 3 días habían perdido la presencia de Dios en sus vidas. Y fíjese, mi amado hermano, que hay momentos en nuestras vidas donde ya no los sentimos, pero en realidad nosotros somos los que nos hemos perdido de Dios y de sus maravillas. ¿Alguna vez usted se ha sentido así, mi amado hermano? ¿Se ha sentido como alguno de estos discípulos en las cuales dicen de que supuestamente el Señor les ha abandonado o el Señor ya no está con ellos? Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, lo hace como un viento recio o como lengua de fuego, como en Pentecostés. Y aunque nosotros no lo podemos ver como en esos tiempos, sabemos que está ahí. Pero ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo se va, lo hace sin hacer ruido, se va sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Y esto es lo que había pasado. Y usted se da cuenta también en la historia de Sansón, por ejemplo, que cada vez luego de quebrar los 3 pactos de Nazareno, el Espíritu de Dios lo abandona. Se acuerda de ese versículo, se acuerda de esa historia y finalmente Sansón con toda su fuerza es arrestado y es sacado los ojos también. Es difícil tal vez perder dinero, es duro perder un trabajo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, pero si hay algo que nunca podemos permitirnos, amado hermano, ni usted ni yo, es perder la presencia de Dios en nuestras vidas. Mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, que no nos pase lo que le sucedió a estos discípulos, porque dice, mire conmigo en el verso 13 al 16, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todos aquellos acontecimientos que habían acontecido. 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y mira el verso 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En otras palabras, estaban cegados, estaban tan enfocados en lo que había ocurrido y supuestamente en la desesperanza y ya ningún tipo de motivación que deberían de tener en aquel líder que ahora ya estaba muerto supuestamente. Y dejaron atrás todo lo que el Señor Jesucristo les había dicho en un principio. Mire, dice esto, pero no le reconocieron porque sus ojos estaban velados.
Lo primero que pasó con estos discípulos es que perdieron la visión. Caminamos muchas veces nosotros, pero sin visión, así como les contaba, como ocurrió con Sansón. Vemos vemos a Dios muy lejano de nosotros. Incluso podemos ir a la iglesia, incluso podemos nosotros ser líderes y estar estudiando de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero sin visión, sin ningún propósito. Todo esto porque perdimos el verdadero propósito de nuestras vidas. ¿Y cuál es ese verdadero propósito? Amado hermano, usted y yo hemos sido creados para glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Todo esto porque nosotros hemos perdido nuestra visión, esa visión de glorificar a Dios, esa visión, quién es Dios. Y aunque ellos no podían ver a Jesús, mire lo que nos dice en el verso 15, dice Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire, amado hermano, qué fabuloso que el Señor Jesucristo mismo está con los discípulos, pero los discípulos estaban tan centrados en sus ocupaciones y en sus preocupaciones que dejaron de ver al Señor Jesucristo. Jesús no se había ido, aunque hoy tú no puedas ver a Jesús y tal vez no pueda Jesús estar así de un modo personal, así como en los tiempos de los discípulos, y aunque tal vez ni siquiera puedas ver los planes que Jesucristo tiene para tu vida, o los propósitos que Jesús tiene para tu vida, o qué es lo que hará Jesús con tu vida más adelante, si tal vez que permanecerás en este lugar o irás a otro lugar, a otro país. Fíjate que, mi amado hermano, aunque nosotros pensamos que Dios no está con nosotros, Dios está contigo. Dios está contigo y quiere devolverte esa visión. Van a haber momentos en los que tal vez nosotros no sintamos nada de Dios, incluso donde Él parece distante, pero tal vez, mi amado hermano, recuerde que eso no significa que Él se haya ido. Al contrario, sino que nosotros nos hemos apartado del Señor. Y mire el verso 17 lo que dice. Jesús les dice, ¿qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire, amado hermano, les preguntó, ¿se detuvieron ellos cabizbajos? ¿Cómo nos damos cuenta que perdimos la presencia de Dios? ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque cambia nuestra manera de hablar. Comenzamos a discutir por todas las cosas a nuestro alrededor y con todos y principalmente de cualquier cosa, pero decae nuestro semblante. Los discípulos aquí ya no estaban hablando de su fe, ya no estaban hablando con esperanza ni en términos de victoria, como antes lo hacían cuando el Señor Jesucristo estaba vivo. Su lenguaje había cambiado radicalmente, porque ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?, le dice el Señor Jesucristo. ¿Y de qué estaban hablando ellos? Ellos estaban hablando, en el verso 14 nos dice, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Más de hablar de la resurrección de Jesucristo y decir, el Señor Jesús ha muerto y va a resucitar al tercer día. Ya es el tercer día y pronto va a resucitar o estará por acá. No, ellos se enfocaron más en lo que había ocurrido, lo que sus ojos vieron, a un Jesús crucificado, a un Jesús muerto. Su lenguaje totalmente había cambiado. Cuando uno de nosotros pierde la presencia de Dios en su vida, su forma de hablar cambia. Sus palabras ya no tiene ese fuego, esa pasión, esa fe, sino que se vuelve palabras de fracaso, palabras de derrota, y comenzamos a tener disputas y contiendas unos con otros. ¿Que fue tu culpa? No, que fue tu culpa. No, si nosotros no hubiéramos hecho esto, si nosotros tal vez hubiésemos planificado mejor, y nos echamos la culpa los unos a los otros. ¿Sabes por qué son tan importantes las palabras? Porque las palabras, mi amado hermano, muestran lo que hay en vuestro corazón. La Biblia dice de una cisterna no pueden salir agua dulce y agua amarga. Recuerda que de la abundancia del corazón es lo que va a hablar la boca. Si en tu corazón está lleno de Dios y lleno de palabras de Dios, entonces, mi amado hermano, usted hablará
de Dios únicamente. Muéstrame una persona que hable con autoridad, que predique con poder, que siempre hable palabras de la fe, y yo le mostraré una persona que vive en presencia de Dios. Mi amado hermano, ¿cuál es su vocabulario en estos últimos tiempos? ¿Se está quejando del gobierno, del alcalde, de las autoridades, del jefe de su trabajo? ¿Hay quejas en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando, mi amado hermano? Los discípulos no solo habían cambiado sus palabras, sino que además, ahora lo que dice en el verso, el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué estáis tristes? Cuando una persona pierde la presencia de Dios, pierde automáticamente también el gozo y la alegría. Siguen haciendo las cosas, pero de una manera automática, por costumbre, porque es rutina. Lo hacen por obligación, pero ya no por amor. Mi amado hermano, es como cuando una persona adulta se levanta, inmediatamente se va y se lava la cara, de un modo automático, tal vez. No dice para verme bien o para arreglarme bien, de un modo automático, tal vez ni siquiera se pone a pensar el por qué se está lavando la cara, pero simplemente lo hace, o hace cualquier cosa, pero de una manera rutinaria. Y a eso nosotros podemos caer. Cuando yo tengo la presencia de Dios en mi vida, muchas veces hay algo que arde, hay una pasión dentro de mí que me empuja a trabajar, a cargarme en la obra del Señor. Y ya no veo las cosas como una carga, como un fastidio, como una molestia, como una imposición. Al contrario, hay alegría y se siente que es un privilegio, que ya no estamos trabajando para Dios, sino que estamos sirviéndole a Dios, estamos dándole o retribuyéndole a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, como una muestra de gratitud. Vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro jefe, como nuestra persona encargada a quien nosotros le rendimos servicio. En el verso 19 y 20 nos dice lo siguiente: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos respondieron de las cosas que estaban hablando. El 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el 19 dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y también lo crucificaron. Mire, mi amado hermano, cuando una persona pierde la presencia, empieza a vivir en el pasado. Los discípulos comenzaron a hablar de Jesús en términos de pasado, porque supuestamente ya lo daban por muerto al Señor Jesús, como si todo ya hubiera terminado. Cuando una persona pierde la presencia de Dios, empieza nuevamente a vivir su pasado, a recordar el pasado y a estar en el pasado. Yo antes tenía la presencia de Dios. Yo antes hacía obras maravillosas para Dios. Yo antes predicaba con fuego, con pasión. Yo antes era bendecido por Dios. Yo antes era así porque Dios me utilizaba mucho. Yo antes daba para la obra de Dios. Yo antes era fiel en mis diezmos. Yo antes era muy fiel en las obras que Dios abría. Si abría en Aukayama, yo estaba ahí. Si abría en Wando, yo estaba ahí. Si me pedían para hacer un video, yo mismo era para poder hacer para la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Simplemente recuerda en el pasado. Y en el pasado ya no hay futuro, mi amado hermano. Eso ya pasó. Cuando tu corazón arde por su presencia, entonces sabes que Jesús vino para darnos un presente diferente y un futuro de bendición. Así que no permitas, mi amado hermano, que nada te robe su presencia y te devuelva al pasado. Mire el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos dijeron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien iba a redimir a Israel, quien iba a comprar a Israel, quien iba a salvar a Israel. Fíjese dónde estaba su fe. La fe de estos hombres que habían visto a Jesús
resucitar de los muertos, sanar enfermos y hacer toda clase de milagros, había empezado a menguar. No te llenes entonces, amado hermano, de dudas ni de temor. Llénese únicamente de fe y de esperanza. Cuando uno de nosotros pierde la presencia de Dios, uno se vuelve una persona temerosa, con miedo, pensar que no, ahorita me viene el contagio, me va a contagiar y me voy a morir. Y mire, en vez de estar gozoso de que se va a ir con el Señor, empieza a tener pánico y ese pánico lo transmite a su familia, hacia otra familia y a las demás personas a su alrededor. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, uno se vuelve una persona temerosa, que vive simplemente por lógica y deja de vivir por la fe y está más pensando en las cosas que tiene que hacer antes de adorar a Dios. Está pensando en lo que él mismo puede hacer para librarse de cualquier mal antes de buscar a Dios y que Dios le libre de cualquier tipo de males. Nosotros, amados hermanos, debemos de vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas. Y mire, en el verso 28 dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y en el día ya ha declinado. Entró pues Jesús y se quedó con ellos. Los discípulos, cuando tuvieron la presencia de Dios ahí, a Jesús mismo, y sin darse cuenta, ellos quisieron que Jesús se quedara con ellos. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar. No que Jesús venga por un ratito y luego se vaya, sino que Jesucristo se quede con nosotros, que se quede ahí y que Jesucristo sea el invitado de honor de nuestras vidas. La actitud de los discípulos de anhelar a Jesús hizo que Jesús se quedara con ellos. Mi amado hermano, ¿tu actitud hará que Dios se quede o se vaya? ¿Cómo será su actitud? ¿Qué sucedió una vez que Jesús se quedó con ellos? Miren el verso 30, nos dice, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y dice, entonces se les abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba o nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mire, mi amado hermano, mire cómo este corazón de estos discípulos, en su corazón volvió a arder cuando ellos dijeron, Señor, Maestro, quédate. Esa es la actitud que nosotros debemos de anhelar, que el Señor Jesucristo se quede con nosotros, que Él esté con nosotros, que Él abra nuestros corazones, lo descubra y nos diga, Señor, por favor, he perdido el fuego, la pasión de servirte, ya no tengo más ganas de ti. Ayúdame, Señor, por favor, te lo pido. Y Jesús, de una manera sobrenatural, como obra a su mismo estilo, con tanta sabiduría, con tanto amor, con tanta paciencia, Jesús se dispone ahí y empieza a repartir el pan. Y de inmediatamente los discípulos reconocen que Jesús es el Señor. Ellos recuperaron la fe, porque nos dice en el versículo 32 que inmediatamente, no perdieron el tiempo, sino que inmediatamente, dice, inmediatamente levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y ellos volvieron a trabajar en su llamado. Fíjese en el verso 34, dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mi amado hermano, si usted necesita de Dios, este es el tiempo oportuno para decir, Señor, necesito de ti. Dios, he perdido el fuego, la pasión, he perdido esa motivación tan grande que tuve en un inicio, he perdido mi primer amor.
quiero deleitarme, quiero no estar preocupado en las cosas que están ocurriendo. Y si me pasa algo, Señor, yo quiero seguir confiando en ti, pase lo que pase. No quiero blasfemar contra ti, no quiero lanzar calificativos que no son de agrado para ti. No quiero renegar contra ti, Señor. Yo quiero amarte, yo quiero sentir ese primer amor nuevamente. Aviva mi corazón, ese fuego, esa llama. Dame de esa gracia, de otra oportunidad para servirte una vez más con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón provechoso, pero que sea para ti, Señor. Y que así se mantenga todos los días de mi vida y hasta que tú vengas por segunda vez. Yo quiero que tú me encuentres sirviéndote con un corazón sincero, ya sea en mi hogar, en mi trabajo, dentro del ministerio, dentro de tu iglesia, donde sea, pero yo quiero servirte, Señor. Ese que sea nuestro propósito, mi amado hermano, el propósito principal por la cual usted y yo hemos nacido, para glorificar a Dios y deleitarnos mientras le damos gloria todos los días de nuestra vida. Ese es el tema del día de hoy, mi amado hermano. Dios los bendiga.